Ahora le pedimos a Sarela Paz que comience con su presentación recordándole el tiempo que tiene para hacerlo. 20 minutos. Sarela, adelante, por favor. Gracias. Quisiera saber si me escuchan bien. He tenido problemas de conexión. Perfectamente. Sí, yo me escucho bien. Ya. He tenido que hacer unos amagues porque se me ha atravesado el Meet con el Zoom, entonces me ha costado la comunicación bien. Yo más que hacer una presentación, bueno, hablando con Cristóbal, a mí se me pidió que haga comentarios, ¿sí? Sobre las temáticas que han hablado los dos que me han antecedido, tanto Rudy como Ramiro. Sí, 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 ya, gracias, Roberto. Entonces, yo quiero en realidad yo quiero compartirles algunas ideas, algunos criterios que tengo sobre lo que es nuestra región, el departamento de Cochabamba, y también basándome en la experiencia fuerte que también he tenido de trabajar muchísimos años en el Chapare, desde una perspectiva seguramente bastante bien distinta a lo que fue el desarrollo alternativo, aunque muchas veces me he vinculado con el desarrollo alternativo por las dinámicas de trabajo que se tenían en el Chapare. En ese sentido, uno de los primeros elementos que quiero señalar es el siguiente. A mí me parece que para que podamos pensar la región, para que podamos proyectar la región, tenemos que entender de manera socioeconómica lo que significa el área metropolitana del departamento de Cochabamba. ¿Por qué? Porque el área metropolitana, en mi opinión, en el área metropolitana se están jugando las tendencias más fuertes y más importantes del departamento de Cochabamba. Y la comprensión socioeconómica del área metropolitana no pasa por el tema vial, sino pasa justamente por todas las dinámicas socioeconómicas que tiene esta región. De hecho, el área metropolitana debe concentrar la mayor cantidad de población del departamento y debe concentrar también uno de los flujos económicos más significativos del departamento, ¿sí? Aunque obviamente el área metropolitana no se la podría entender sin la vinculación con las otras provincias, los otros municipios, y en una relación muy fuerte con lo que significa el Chapare, por las implicaciones que tiene el Chapare en términos de la economía. Entonces, yo pienso que este es uno de los desafíos fuertes de los cuales deberíamos partir. Y cuando digo de los desafíos fuertes de los cuales deberemos de partir, significa que tendríamos que desarrollar una información bastante actual y precisa de toda la dinámica socioeconómica de esta región. Y esta dinámica socioeconómica vinculada además a lo que significa este desafío que es muy generalizado ya en el mundo de cómo vivir de manera amable en las ciudades que tenemos para el siglo XXI. El área metropolitana tiene enormes problemas socioambientales y esos enormes problemas socioambientales hacen que Cochabamba, en muchos sentidos, por lo menos en este eje, se vuelva bastante invivible, ¿verdad? Entonces, ahí no solamente se trataría de poner con bastante precisión los datos económicos, sociales, características socioculturales, sino también todas estas dinámicas medioambientales que son enormes, que vinculan al tema del transporte como un desafío de verdad a resolverlo, vinculan el tema del agua y por tanto la problemática del río Rocha y su vinculación con las tomas de agua y las cuencas que están
en las alturas de la cordillera del Tunari, e implica resolver la temática de la basura. A mí estas problemáticas no me parecen menores, me parecen de fundamental importancia para poder proyectar una región. Y en ese sentido, yo personalmente considero que la temática de vinculación vial queda, en mi opinión, quedaría en un segundo plano. O sea, no es que no sea importante, pero yo la veo menos importante en tanto este desafío tan tremendo que tenemos que encarar y que seguramente en estos meses que estamos viviendo, por las características de la problemática que se ha producido en el país, estamos viviendo las caras más duras de este problema socioambiental del área metropolitana, ¿sí? Ese sería un elemento que, en mi opinión, debería ameritar una discusión cuidadosa para construir una estrategia en términos de lo que sería pensar la región de Cochabamba. Ahora, a mí me parece muy importante discutir la temática del Chapare. Sé que no es lo único que hace el departamento de Cochabamba, pero lo que pasa en el Chapare nos pone un compás muy fuerte en tanto las dinámicas que vivimos en el departamento de Cochabamba. Y lo hace no solamente por la característica social que concentra, es decir, un conjunto de sindicatos productores de hoja de coca, bastante bien organizados y con una capacidad de movilización política muy alta, que ha implicado incluso la construcción de toda una estrategia de poder que les ha resultado además factible, ¿sí? No es necesario que rebunde demasiado sobre eso, porque creo que todos tenemos una conciencia de aquello. Entonces, esta temática no es menor, en mi opinión. Pero también no es menor por las implicancias socioeconómicas del Chapare. Y esas implicancias socioeconómicas son las que efectivamente Cochabamba, con todos los planes y el desarrollo alternativo que ha venido trabajando durante 30 años en todo el departamento, me parece que las implicancias que tiene toda esta región han sido mucho más grandes de lo que se ha pensado y se ha planificado en términos de la proyección de qué hacer en el Chapare, a dónde conducir el Chapare y qué estrategias plantear. Bien, el Chapare con muchísima fuerza vincula a todo lo que es el Valle Alto, vincula las dinámicas socioeconómicas desde Arani hasta Iquile. El año pasado he tenido la oportunidad nuevamente por proyecto de investigación que tenía, que no está referido a esto, sino más bien a temas de interlegalidad. He tenido la oportunidad de estar viajando sistemáticamente a todo lo que es esta región desde Arani hasta Iquile. Y es impresionante el grado de vinculación, que de hecho ya se sabía, pero que no ha sido cambiada y que más bien se ha profundizado. El grado de vinculación que tiene toda esta región con el Chapare. Y se nota en aspectos tan básicos como ir a las terminales de donde salen los trufis, terminales que no necesariamente atraviesan la ciudad de Cochabamba, sino que se dirigen directamente al Chapare y ni siquiera derivamos a Chimoré, a Villatunari o a Ibilgarzama, sino a zonas específicas del Chapare, colonias específicas del Chapare con los cuales la gente de esta región está profundamente vinculada. Y obviamente uno puede sacar algunas conclusiones, sobre todo cuando ha trabajado en el Chapare y conoce bastante bien el universo de las colonias, los pueblos y sus dinámicas que están inscritas en ese sentido. Entonces, es un eje muy importante, tan importante como lo que sería el área metropolitana. Es más, el área metropolitana no se desentiende de las dinámicas que están en el Chapare. Ahora, esas dinámicas que están en el Chapare, todos sabemos que están profundamente vinculadas a lo que es el cultivo de la hoja de coca. Y eso nunca ha cambiado. Por todos los esfuerzos y además, y a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho con el desarrollo alternativo, eso nunca ha tomado un giro significativo o cualitativamente importante que implique pensar el Chapare de otra manera. Es más,
Yo diría que todo eso se ha venido profundizando, se ha venido articulando a lo que es la producción de la hoja de coca, y la producción de la hoja de coca no solamente la deberemos enunciar en esos términos, sino su vinculación con el narcotráfico. Desde la década del 90, la vinculación con el narcotráfico de esta producción de hoja de coca se ha ido cada vez profundizando más. Y hoy día me parece que tenemos un Chapare absolutamente vinculado a eso. No sé cuáles serán ya los bolsones, porque en los últimos, desde el 2011, no he vuelto a entrar a las colonias adentro, ¿no? Pasar por los pueblos es siempre otra cosa, sino adentro, a las colonias donde uno va conociendo las dinámicas que se ponen en juego. No he vuelto a entrar en los últimos 10 años, efectivamente, por varias razones, pero me parece que esto está mucho más profundo de lo que ya estaba. Y es aquí donde me parece que tenemos uno de los desafíos más duros y fuertes, porque no solamente estamos hablando de productores de hoja de coca, de sindicatos bien organizados y de unas salidas políticas que también han logrado madurar en la región, sino que estamos hablando de la producción de un producto, valga la redundancia, que está vinculado a un mercado global. Y ese mercado global, sobre ese mercado global, el Estado no tiene cómo controlarlo, ni tiene cómo manejar ni manipular esa relación. Estaba escuchando lo que nos presentaba Rudy en relación a la experiencia de poder pensar aspectos alternativos a la producción de hoja de coca, y dio el ejemplo de Colombia. En tanto fue un país que tenía mayor capacidad de pensar desde adentro o desde una manera con mayor autonomía, lo que podría significar justamente enfrentar esta política de producción de hoja de coca y de otros estupefacientes que ocurren en Colombia, ¿sí? Y sin embargo, yo debo decir que ni Colombia ni México, que son estados bastante más fuertes que el estado boliviano, han logrado controlar todo esto. Y si uno va al Cauca, a la región de Colombia, una región a la que he tenido la oportunidad de ingresar a las regiones donde se están produciendo, he tenido la oportunidad de presenciar nuevamente estas dinámicas que se dan conociendo pueblos, poblados, gente. Si uno va a estas regiones, básicamente lo que encuentra es que el Estado, esas regiones, no las controla. Esa es la magnitud a la que nos estamos enfrentando, porque en el Chapare ya se ha anidado aquello. Lo mismo pasa en México. El Estado no controla. No controla la región de Michoacán. Controla más bien toda esta dinámica de mercado global de estupefacientes, que es un mercado global mundial con una dinámica impresionante a la cual ningún Estado, en mi opinión, ha podido controlar. Tenemos que estar conscientes de que esto es el Chapare y que no creo que se trate simplemente de dar algunos lineamientos en relación al Chapare, incluso en relación a los, digamos, contingentes sociales de migración para modificar esto. El Chapare está muy comprometido, profundamente comprometido, mucho más que lo que estaba en los años 80, que lo que estaba en los años 90, porque todavía en toda la década del 2000 yo he tenido la oportunidad de ingresar cada vez a las últimas fronteras de la colonización. Y me parece que ese compromiso, esa articulación al mercado global de estupefacientes cada vez se ha ido profundizando, y eso peor en los últimos 10 años de esta década que acaba de pasar o que ya está por terminar, ¿sí? Y esa es la magnitud, es decir, unos estados que no logran controlar esos escenarios. Y eso también incide en el área metropolitana, incide en sus dinámicas socioeconómicas. Tal vez no estará tan estrechamente vinculada desde los propios sujetos agentes como se da en el Valle Alto, es decir, que son habitantes del Valle Alto que viven en sus localidades y que son
a la vez productores de hoja de coca y que van y vienen todo el tiempo. Eso el PDR lo detectó muy claramente en los años 90. Yo leía varios documentos de ellos, lo detectó claramente. Pero lo que no ha podido hacer es modificar esa situación. Y es eso lo que me parece que tenemos que pensar, evaluar y, no sé, centrarnos en lo que significa involucrarte con una economía que es mucho más grande y que está por encima de los estados. A partir de eso, es bien cierto que no todos tienen una vinculación tan fuerte, que hay una dinámica política de los sindicatos que hace que en general en el Chapare no puedan haber otras voces, no se pueda escuchar otras voces. Siempre cuando pienso en este argumento, pienso en los exitosos productores de banano de la región de Chimorea, a quien he tenido la oportunidad de evaluarlos y de ver su alcance económico y de ver sus grandes aciertos, por ejemplo, ¿no? Que de hecho hasta ahora son seguramente los más afectados con la toma de decisiones políticas que se van tomando, porque claro, ellos tienen compromisos de mercado internacional con Chile y Argentina y colocan su producto en muy buenas condiciones, pero obviamente como toda exportación tiene que cumplir una serie de requisitos que son a veces para ellos muy difíciles cumplirlos en ese panorama político que caracteriza al Chapare. En, yo creo que ahí el tema a pensar es un tema, es un desafío muy grande, porque si bien existen un conjunto de iniciativas que no están dependientes del mercado de estupefacientes, del narcotráfico, lo cierto es que están pues subsumidas en esta economía global. O sea, manda ahí la lógica de la economía global. Y quiero reiterar mi idea. La lógica de la economía global, que es el mercado de estupefacientes y que en nuestro caso es la producción de coca que va con destino al narcotráfico, no solamente se trata de eso, sino que la propia dinámica sociopolítica está vinculada a eso. Entonces, es como mirar las dos cosas, ¿sí? Por un lado, toda esta formación social, política que se ha producido en el Chapare y que no la vamos a poder borrar, y el narcotráfico, que es lo que está mandando en la región como una economía global. Eso, las dos cosas es lo que hay que pensar en el Chapare, si es que quisiéramos pensar una salida alternativa. Yo les voy a ser sincera, yo confieso, me parece bien poco probable, porque son unos dispositivos económicos demasiado grandes, de mercados muy grandes que además deben ser, si nosotros hacemos un balance económico de lo que ha pasado estos 6 meses en el mundo, desde la única economía global que no ha sido afectada en sus dinámicas. Las dinámicas mineras, las dinámicas de hidrocarburos, las dinámicas de los grandes acomodos de mercancías en el mundo han sido afectadas enormemente. Pero a mí me parece que esta economía, la del mercado de estupefacientes, que además viene vinculada a lo que es la trata y tráfico de personas. Hay estudios que se han hecho en México que son muy importantes justamente porque México es una frontera, es decir, ya no solamente se trata de un mercado de estupefacientes, sino que viene acompañada, viene ya intrínsecamente tejida con lo que es la trata y tráfico de personas. Estamos hablando de una economía global, descomunal, que parece imparable para el mundo. Entonces, deberemos tener la conciencia que pensar en una salida para el Chapare implica pensar aquello, y eso excede, insisto, a las capacidades que tiene el propio Estado boliviano, y que efectivamente se necesita pensar con bastante objetividad ese mercado global para ver qué chance tenemos nosotros de hacer introducir algunos elementos que puedan producirse una modificación a largo plazo. Y esto se ha potenciado justamente con esas formas organizativas de los sindicatos que se han terminado involucrando en una carrera política. El éxito también, una buena parte, en mi opinión, de
esa apuesta de poder que han hecho no solamente viene por esta capacidad política que lograron ya los sindicatos productores de hoja de coca desde el 90, sino viene porque justamente tienen ese lugar en la economía de la región y en la economía del país, que no es Sarela menor. tiene Sí, 2 minutos, por favor. qué barbaridad, sí, uno siempre ya. Bien, a ver, voy a lanzar algunas cosas. Les he escuchado con bastante cuidado todo lo que han mencionado en relación a las carreteras, ¿sí? Ustedes saben bien que yo he sido una de las personas que he salido a la palestra pública a defender con mucha vehemencia los grandes problemas que que va a tener la construcción de la carretera Villa Tunar y San Ignacio de Mojos. De verdad les digo, Rudy Ramiro, me llama enormemente la atención que no haya escuchado ningún elemento de parte de ustedes, ninguna mención a la problemática socioambiental de lo que significa. Es decir, les voy a provocar, tal vez no en el mejor sentido, pero les voy a provocar. Entonces deben estar con mucho pesar de que esa carretera no se haya consolidado como parte de las propuestas que nos hizo el gobierno de Evo Morales. Eso puedo concluir escuchándoles, porque no les he escuchado ningún elemento que tenga que ver con la problemática socioambiental, ¿sí? En ese sentido, yo creo que no podemos discutir una perspectiva de desarrollo de la región descuidando la problemática socioambiental. O pregunto, ¿no vamos a tener ningún compromiso con la problemática socioambiental? ¿Vamos a imaginar dinámicas económicas, construcción de carreteras sin reparar en la dinámica socioambiental? Estoy preguntando a todos los que participan en esta reunión, porque me parece que este país, a raíz del conflicto de la construcción de esa carretera, ha dado una batalla de discusión en relación a esto y me llama muchísimo la atención que se vuelva a poner la agenda de las carreteras con un descuido de lo que significa aquello. Entonces, pienso yo que la discusión de lo que pasa en la región y cómo proyectamos la región, en mi opinión, es ineludible el tema de la problemática medioambiental y de qué hacemos con nuestras áreas protegidas. Quiero recordarles que tanto Carrasco como el TIMNIS cumplen funciones ambientales para el departamento de Cochabamba, funciones ambientales para el departamento del Beni, porque son cabecera de cuencas, han sido creadas como áreas de regulación de cuencas para el departamento del Beni, pero también cumplen funciones ambientales por la densidad boscosa que contienen para la producción de agua y lluvia del departamento de Cochabamba. No me parece un tema menor. Y básicamente, si pensamos solamente en la construcción de carreteras, vías, sin identificar con claridad lo que mencionaba anteriormente del Chapare, se nos vuelve absolutamente incontrolable. En ese mapa que bajó de Google, Ramiro, y que nos mostró los trazos camineros y lo que falta, 70 kilómetros, eso es correcto, eso es lo que falta. En esa problemática, si nosotros terminamos de vincular aquello, pues estamos terminando de vincular una región por donde se va a expandir la producción de hoja de coca, que de hecho ya se ha expandido, pero que no termina de vincularse porque justamente de expandirse, perdón, porque justamente faltan estos 70 kilómetros, con todas las consecuencias que debe haber, porque yo les puedo decir, conociendo el Chapare, que esta región es una de las regiones más vinculadas a la dinámica del mercado de estupefacientes. Todos, desde que estamos atravesando Terazama hasta que estamos llegando a la región de Moleto, que es en el punto de Lichoa, está profundamente comprometida, tal vez es la más comprometida de todo el Chapare. Y esa dinámica lo único que va a producir cuando se construya esa carretera es la expansión de los productores de hoja de coca sin la capacidad de control del Estado boliviano por las características de ese mercado global. Bueno, supongo que ya estoy en mi límite de tiempo. Tenía más ideas que quería compartir con ustedes, pero bueno, ahí lo dejo. Gracias.